Esta mañana, mientras estaba meditando y orando al Señor, que después se me fue el tiempo, ¿no? Venía a mi mente este concepto de que Dios quiere que toda persona en el mundo tenga una relación íntima con Él. Creo que la meta de cada persona que sirve al Señor, con los dones, los talentos, con lo que Él nos da, ya no importa si te da 1 o te da 5 o te da 3, cualquier cosa que el Señor te dé tiene un objetivo. Y el objetivo es que cada persona en el mundo pueda encontrarse con Jesús de Nazaret. Eso quiere decir que aquellos que trabajan en la obra tienen el objetivo de administrar los asuntos del Rey. ¿Me explico? Administrar los asuntos de Él. Para que eso acontezca, toda persona que recibe de Dios automáticamente tiene que tener una relación con Dios. Obviamente, no puede, cierto, administrar los asuntos de Dios si no tiene relación con Dios. Lo segundo es que esta relación tiene que estar basada, cierto, en un conocimiento íntimo. Comunicacional, constante, continuo. Esa comunicación es un diálogo. Por tanto, toda persona que sirve al Señor sabe que Dios habla, ya sea para dar instrucciones de lo que se tiene que hacer o para pedir cuentas de lo que se hizo, como sucede con el caso de las minas, ¿se acuerdan? Para dar instrucciones o, cierto, para pedir cuenta a sus siervos. Pero hay un tercer elemento que es sumamente importante y que tiene que ver, cierto, con que ese diálogo tiene que ser familiarizado hacia aquellas personas a las cuales tú le enseñas. O sea, toda persona tiene que aprender a tener un diálogo con Dios. Y nosotros, como personas que sabemos que Dios habla, se comunica, da instrucciones, pide ciertos informes, y no solamente eso, sino que también intima, te puede contar hasta un chiste, porque Dios es Dios. Debemos conducir ese tipo de experiencia a cada persona que nos escucha a nosotros. Pero lo que venimos hablando desde el día de ayer tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con los años de vida que Dios nos da para poder hacer esto, de poder trabajar, de poder servir, de poder producir hacia, cierto, la obra del Señor. No como personas ajenas, sino como personas involucradas directamente en el reino, ¿no? Como dirían los chicos por ahí, como hijo, ¿no? Me acuerdo del David, ya el David siempre andaba como hijo. ¿Estamos? Anda un sticker por ahí también de este David, se me olvida el apellido. Del Astudillo, claro, el Astudillo, ¿no? Entonces, claro, como hijo, no como esclavo. Pero ayer decíamos que toda persona que viene a este mundo ya nace
en un contexto de esclavitud, ¿cierto? Y dentro de ese contexto de esclavitud, hacia, ¿cierto?, alcanzar la promesa, alcanzar el sueño, la realización que Dios tiene para nuestra vida, hay un espacio de tiempo y el tiempo es sumamente importantísimo para poder lograr los objetivos de Dios. Entre ellos, que las personas también alcancen a tener una relación íntima con Él. Ese es un sentido de propósito. Sentido de propósito, y hemos hablado bastante del sentido de propósito. Entonces vamos a ver 4 aspectos, ¿ya?, que son inevitables en el tiempo y que son necesarios estudiarlos y entenderlos para comprender los procesos de la vida. Los voy a mencionar para aquellos que les guste el orden y después los vamos a desarrollar. El primero tiene que ver con el tiempo de esclavo. El tiempo de esclavos. Para no ser tan duro con algunos ya que han criado sus hijos en el Evangelio, podríamos llamarle el tiempo de siervo, que es lo mismo, ¿no? Total, no importa. Pero es el tiempo de aprendiz. Y dice el apóstol Pablo que cuando se es niño, el niño no difiere del esclavo porque está en el tiempo de aprender. Así que entramos en lo mismo. Número 2. El tiempo en el desierto. El tiempo en el desierto. Este es el proceso donde uno se despoja del viejo hombre. Es el cambio, es la metanoia, la transformación. En tercer lugar, la necesidad de conquistar. La necesidad de conquistar. Y esto tiene mucho que ver con la meta. Tiene que ver con el futuro. Y también tiene que ver con esperanza. El día de ayer decíamos que el tiempo es inevitable. Y leíamos, ¿se acuerdan? El Salmo 90:10, ¿ya? Que hablaba de los 70 años. Sin embargo, toda persona que tiene una meta puede, cierto, ser motivada a querer vivir hasta el último día de su vida con objetivos específicos y motivado, ¿ya? Por ejemplo, Caleb, que con 85 años estaba conquistando un monte, ¿ya? O Josué, que con 80 años estaba entrando a la tierra prometida. Personas que no tienen esto son personas que no ven el futuro y que solamente sobreviven en la tierra y algunos mueren en el desierto. Bueno, toda una generación murió en el desierto, ¿no? Y número 4, el valor que le damos a lo que Dios nos da. El valor que le damos a lo que Dios nos da.
el valor que le damos a lo que Dios nos da. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con las herramientas, con las instrucciones, con los dones, con el llamamiento. Pero también tiene que ver con la promesa. Tanto el punto número 3 como el punto número 4 van unidos. Dios nos da para conquistar. Dios nos da para alcanzar. Ahora, lo que Dios nos da tiene que ser valorado. Porque si no lo valoramos, lo escondemos en un pañuelo. Como en el caso del hombre de la mina. Entonces desarrollemos esto ya hasta donde lleguemos. ¿Les parece? Para no ir tan presionados con espacio y tiempo, y si no, seguimos el lunes. Yo creo que de aquí al lunes, creo en el Señor que todavía voy a estar sobre esta tierra. Mañana es viernes. Continuamos mañana. Yo ando, qué bien, aproveché, gané un día. Gané tiempo cuando uno piensa que ya es viernes. No, mañana es viernes. Bien, tengo todo un día todavía. Ok, mañana continuamos entonces con esto. Entonces, número 1, el tiempo de esclavo. Número 1, el tiempo de esclavo. Y vamos a usar, cierto, este pasaje que me gusta de Éxodo, capítulo 1, versículo 11 al 23. Éxodo, capítulo 1, versículo 11 al 23, refleja muy bien el tiempo de la esclavitud. Voy a pedir si alguien lo puede leer. Correcto. Éxodo 1, del 11 al 23. Pero cuando más lo oprimían, tanto más lo multiplicaban de día, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios querían dar tierra a los hijos de Israel por molestia, y alargaron sus vidas por hacer mi nombre, la salvaban en el Nilo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, hasta los obligaban con rigor. Y habló hasta que hizo las parteras de las obreras, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a los días de sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras sirvieron a Dios y no hicieron como lo hizo el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto dijo a las parteras de Egipto: ¿por qué habéis hecho esto? Que no habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son prófugas y dan a luz antes que la partera venga a ellos. 23. Y por haber las parteras temido a Dios, hizo Faraón a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo que cada día a todo hijo que nazca y a toda hija se Gracias. Cuando nosotros miramos, observamos, cierto, los detalles de la esclavitud, siempre he pensado que la experiencia del pueblo de Israel en Egipto refleja muy bien lo que es la vida del hombre sobre la tierra, ¿no? La vida del hombre sobre la tierra está fuertemente marcada por la desobediencia, por la caída, ¿no? De hecho, a nivel global, nosotros vemos una extensión del reino de las tinieblas sin precedentes. Sabemos y hemos enseñado de que Dios, cierto, de una u otra manera, no está en el control de todas las cosas. Aunque se usa mucho este concepto dentro de la iglesia, sabemos que la autoridad, ¿no?, del enemigo ya ha ganado terreno en algunos sectores políticos y gobierna naciones o los gobiernos de las naciones. Por ejemplo, China y el budismo, no en forma milenaria, la India y el hinduismo, no con las millones de dioses que ellos tienen. Es obvio que Dios
no está reinando ahí. De que Dios, cierto, no tiene el control. Pero si tuviera el control, no permitiría que sucedieran estas cosas. Y no voy a hablar de control y autoridad, porque Él sí está en autoridad, pero no en el control. Ahora, ¿por qué hago referencia yo a esto? Porque ¿cómo nace la esclavitud? ¿Cómo se forma la esclavitud en el corazón del hombre? O sea, la esclavitud nace por una determinación humana. Y la determinación humana fue sencillamente darle espacio a un mundo espiritual maligno. Y Egipto refleja muy bien esto. Egipto también está controlado por un rey que no ama a Dios, que no cree en Dios. Egipto también sirve a muchos dioses. Y Egipto también tiene un menosprecio por el pueblo de Dios. Tiene un menosprecio por el pueblo de Dios. Y esa palabra, cierto, menosprecio es quitarle valor al hombre. Quitarle valor al ser humano. El hombre, por naturaleza, se desvalora porque no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios va a desvalorizar a otras personas. También el hombre va a buscar un valor que no es Dios para autovalorizarse. A través de toda la historia, las riquezas han hecho que el hombre busque un valor equivocado en sí mismo. Y esta tendencia es marcada en toda la historia de la humanidad, política y religiosamente. El religioso que no conoce a Jesús ya tiene el mismo patrón de comportamiento que aquel que nunca ha conocido a Dios. Entonces, esto es fiel reflejo de la esclavitud humana, de la esclavitud social, de la esclavitud que hace culturas, que forma culturas, ¿no? Y una cultura es una expresión espiritual de una sociedad. Eso es una cultura, y yo lo enseñaba el día de ayer en el curso de profecía bíblica. Es la expresión espiritual de una cultura. Y si es una expresión espiritual y es una expresión caída, esa espiritualidad esclaviza a la gente. De hecho, Faraón ya es una persona esclava, espiritualmente esclava a sus creencias, a su manera de ver el mundo. Si Faraón es esclavo en sus creencias, en su humanidad, lo que sabe hacer es esclavizar a otras personas. No sabe otra cosa. Entonces, la acción natural, por ejemplo, al mirar estos pasajes de Éxodo, cierto, capítulo 1, 15 al 22, ¿ya? Varios elementos vemos aquí de expresiones de esclavitud. Por ejemplo, ¿no? Una de las expresiones de esclavitud no es dureza. Tratar duramente a una persona. La dureza de corazón produce expresiones duras para otras personas. Las expresiones duras producen control, producen temor,
pueden producir desaprobación y pueden causar dolor en los oyentes. Pero el texto bíblico aquí no habla de palabras duras. El texto bíblico aquí habla de servicio con dureza, que tiene que ver con un maltrato físico, con imponer una carga pesada. Y la esclavitud tiene que ver con esto. Tiene que ver con poner cargas ya llevando al límite a las personas. La esclavitud tiene que ver con poner cargas llevando al límite a las personas, al límite emocional, al límite mental. Al límite físico. La diferencia entre los que sirven al reino de Dios y los que están bajo esclavitud es que los que sirven al Señor no son obligados, no son maltratados, no son oprimidos. Su servicio es voluntario. Y el servicio de cada persona en el reino de Dios está basada en una necesidad natural. Está basada precisamente en la necesidad de la libertad. Servimos porque somos libres y porque queremos ser más libres. Servimos porque queremos que otros sean libres. Servimos porque hay un pago, hay una recompensa. Y la recompensa ya fue alcanzada por nuestro amo. Ya fue alcanzada. Ya sabemos que Él pagó el precio de la liberación, salvación. Entonces nuestro servicio es una expresión de amor. Es una expresión voluntaria, relacional, íntima, comunicacional, como decía en la introducción. Conocemos al amo, que es nuestro Padre, que es Dios, que es el Creador. Eso produce libertad en el servicio, no temor, no inseguridad, no miedo. En su contrapartida está el esclavo, cierto, que no conoce el reino de Dios. Y el esclavo que no conoce al reino de Dios, cierto, es obligado con rigor. Eso dice Éxodo capítulo 1, versículo 14. Éxodo 1, 14. Dice el 1:14, yo lo voy a leer. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Esto es lo que dice Reina Valera. Los obligaron con rigor. Entonces, cierto, esto pone límite si hablamos de tiempo. El esclavo no es dueño de su tiempo.
es controlado, es guiado. La opresión hace que su tiempo esté determinado por sus esclavizadores. Y eso es terrible, porque el ser humano pierde su tiempo al servicio de los esclavizadores. Pierde el valor de la vida, pierde el valor como individuo y sus dones, sus talentos, sus recursos están al servicio de otros. Pensemos en este hombre que tenía una sola mina. Y ya llevamos preguntándonos 2 semanas. ¿Qué llevó a este hombre a esconder la única mina que tenía ahí en Lucas capítulo 19? ¿Por qué le esconde en un pañuelo? Porque la guarda. No. Hay algo que limita su servicio. Hay algo que limita su producción. Y su producción, sus talentos están atados. Atados por algo que le impide usarlos libremente. Podemos llamarlo una atadura espiritual. Es curioso que personas así pueden servir a otros con sus dones, pueden hacer cosas para otros con sus dones, pero cuando se trata de servir al reino, se sienten atados. Una persona que tiene la capacidad, por ejemplo, de producir recursos económicos, puede tener libertad para producirlos para sí mismo o para otras personas. Pero cuando se trata del reino de Dios, la persona se ve limitada, se ve luchando consigo mismo, luchando con su inferioridad, luchando con su inseguridad, luchando con su inestabilidad, luchando con su temor a la pérdida, luchando con su temor al fracaso. Pero cuando dice, no, pero si yo tengo algún problema, yo salgo del ministerio y me voy a trabajar, punto. Ah, ahí tiene libertad, ahí se siente libre. Entonces allí hay un elemento peligroso, donde la persona está esclava por las circunstancias de la vida. Y cree que sus dones y sus talentos solo se pueden ser desarrollados en un contexto. O sea, producir dinero cree que solamente se puede desarrollar saliendo de un contexto de fe, saliendo de un contexto determinado y utilizando los recursos del mundo. Entonces, ya no puede comunicar el evangelio, ya no puede llevar a otras personas al diálogo con Cristo. Se transforma en un empresario. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Lo mismo puede suceder en el área de la educación, lo mismo puede suceder en el área de la salud, lo mismo puede suceder en el área del arte. La persona está atada a sí mismo. Y este es un contexto de esclavitud. Esto es el viejo hombre. Esta es la vieja mentalidad. Esta es la escuela de la esclavitud. En la escuela de la esclavitud no se ve horizonte de fe. No se ve horizonte de servir a Dios. Se sirve a la vida, se sirve a sí mismo, se sirve a los esclavizadores.
Entonces la persona automáticamente, cierto, cae bajo opresión. Opresión es como estar encerrado en algo. Opresión, cierto, es falta de límites. Perdón. Opresión es demasiado límites. Impide crecer. Produce dolor y enfermedad. La persona lucha en su mundo interior por entender la vida. Lucha por tomar decisiones, pero está limitada por las creencias de esclavo. Hay un ataque a la multiplicación, hay un ataque a la producción, hay un ataque a la herencia. Si fuimos creados para producir, el valor de la esclavitud está en que tu producción pueda estar dedicada no al reino de Dios, sino al reino de tinieblas. Entonces, como fuiste creado para producir, vas a producir para el reino de tinieblas. Eso es lo que hace la esclavitud. Tienes un gran talento, vas a producir para el reino de tinieblas. Ahora, producir para el reino de tinieblas no implica necesariamente estar haciendo algo que tú piensas, ¿ya? ¿Cierto? Que es malo. O sea, obviamente yo no voy a hacer algo que pienso que está malo. Pero producir para el reino de tinieblas también implica no producir para el reino de Dios. Una persona que es llamada por Dios y no produce para Dios, ya está produciendo para el reino de tinieblas. Personas que son llamadas al reino de Dios, a producir en el reino de Dios, y no producen en el reino de Dios, ya están produciendo en el reino de tinieblas. Mata herencia, roba el futuro, quita el proyecto que Dios construye en el mundo espiritual. Dios tiene hijos, tiene herencia, tiene tierra prometida, está allí, ya está. Fuiste creado para tomar la tierra prometida. Cuando tú no caminas hacia la tierra prometida, ya no estás produciendo. Y el destino natural de esas personas es una vida perdida. No sé si da para entender lo que estoy diciendo. Por eso todo este conjunto de principios es lo que le da valor al tiempo y le da sentido de propósito a nuestra vida. La declaración final del faraón es: echad al río a todos hijo que nazca. Cualquier forma de producción en forma práctica que podía ser una amenaza por su fuerza para Egipto, ¿cierto? Había que eliminarlo. Conservar a las hijas. ¿Por qué conservar a las hijas? Porque culturalmente en aquella época no existía el feminismo. Entonces las hijas fácilmente se transformaban en esclavas.
Ya el hombre era un hombre de guerra. Podía formar un ejército, podía formar el sindicato, ¿viste? El sindicato único de esclavos pro libertad de Egipto, yo qué sé. Entonces, Satanás, el diablo, sabe muy bien que somos un tremendo potencial. ¿Y qué va a hacer Satanás el diablo? Satanás el diablo va a hacer todo lo posible para que tu tiempo no sea aprovechado. O que sea aprovechado para sus intereses. Va a hacer todo lo posible para, por último, si tú ya estás en el desierto, si ya saliste de Egipto, no conquistes la tierra. No tomes posesión. Entonces la esclavitud es uno de los elementos peligrosos de nuestro pasado. Todos venimos de ahí y todos tenemos en algún momento ciertas raíces que tienden a querer brotar y hacernos volver a la escuela de Egipto. Por eso es tan importante reconocer la libertad en Cristo y reconocer nuestro servicio al reino del Señor. No existe un punto intermedio. O servimos a las tinieblas o servimos a Dios. Servirnos para nosotros mismos es servir al reino de tinieblas. Creo que eso es lo que Yamil nos hablaba en estos días. Relación, conocer, amar, confiar en el amo, en el dueño. Lo hacemos porque queremos que Él sea feliz. No sabemos si vamos a tener ciudades, pero por último, ese dinero, esa mina que nos dio, queremos trabajarla. No estamos pensando en las 10 ciudades o en las 5 ciudades. Ahora bien, si Él nos da, gloria a Dios. Pero lo que te dio, lo trabajamos. ¿Ya? Somos fieles en lo poco, sin caer en inferioridad. Somos fieles en lo poco, porque lo amamos. Hablamos con Él cada día. Tenemos intimidad con Él. Vamos a la intimidad con el Padre. Vamos a hablar con Jesús. Estamos con Él todos los días de nuestra vida. Es por Él. Ni siquiera es por un ministerio. ¿Ya? Es por Él. Toda persona que tiene conversaciones con Jesús sabe lo que le estoy hablando. Personas que no tienen conversaciones con Jesús están preocupados de sí mismos. Están preocupados de agradar a otras personas. Están preocupados, cierto, de perder lo que ya tienen. Paramos por acá porque el tiempo se nos fue, pero gloria a Dios, vamos a continuar mañana. Tengo la sensación que hoy se fue más rápido que otro día. Pero es un ánimo, ¿no? Es un ánimo. Dios nos ha dado para que nuestra vida tenga sentido. Dios quiere que nuestra vida tenga sentido. Así que oremos al Señor.